Buenas tardes, mi nombre es Jessica Caterina Ayala y en compañía de mis compañeros Sergio Marín Montoya, Diana Marcela Mancilla y María Eugenia Martínez Palomino vamos a realizar la socialización de la actividad fase 3 de la materia macroeconomía. Entonces, a continuación, lo que vamos a realizar es un análisis para la situación económica de Uruguay, China, Francia y México y compararlo con Colombia. Entonces, iniciamos con el país de México. La economía mexicana se destaca como una de las más relevantes de América Latina, ahí pues por su diversidad de sectores industriales, abundantes recursos naturales y una ubicación estratégica, ya que se encuentra entre América del Norte y América Latina. Este país también ha enfrentado como la desigualdad socioeconómica, la dependencia de ciertos sectores y la volatilidad de economía global. Pasamos a las variables económicas de México y Colombia. Comenzamos por el Producto Interno Bruto. Para México, el cuarto trimestre del 2023 ha crecido un 0,1%. En Colombia, el tercer semestre del mismo año, del 2023, creció el 0,2%. En cuanto al desempleo para el 2020 en México, la población se encontraba en situación de pobreza de 3,8 millones y para Colombia se encontraba en el mismo año, pero en enero del 2024 de 12%. La inflación en cuanto al país de México registró en el punto más alto de todo el periodo al colocarse por encima del 7% y para Colombia la inflación para febrero del presente año, el 2024, de 7,7%. Para pobreza, en el 2022 en México encontró en 36,3% y Colombia estaba en 36,6% en el mismo año. Política económica monetaria dirigida por el Banco de México que establece y ajusta las tasas de interés y controla la inflación. Para la política monetaria en Colombia es dirigida por el Banco de la República, el cual el objetivo es la política monetaria, mantener la estabilidad de los precios. La política fiscal para México es administrada por la Secretaría de Hacienda y en Colombia maneja unas claves para la política en esos aspectos, el cual es elaboración del presupuesto, recaudación de impuestos, gastos públicos y políticas de endeudamiento. Realizando como un análisis de la dinámica económica entre Colombia y México, los dos países han tenido un crecimiento económico respecto a la inflación y la política monetaria. Ambos países enfrentan desafíos en mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación. Para los dos bancos, es implementar políticas monetarias que fomenten la estabilidad de los precios y el crecimiento económico para ambos países. Continúa mi compañera con el siguiente país. Buenas tardes, mi nombre es María Martínez y continuando con la actividad colaborativa fase 3 de macroeconomía, hablaré sobre el desarrollo económico de China. La economía de China ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, convirtiéndose en una potencia económica global. Tamaño y estructura económica de China versus Colombia. China es la segunda economía más grande del mundo, con un PIB nominal considerablemente mayor que el de Colombia. Por otro lado, Colombia tiene una economía más pequeña y está más enfocada en sectores como el petróleo, la minería, la agricultura, el turismo y los servicios. Desarrollo y crecimiento de ambos países. China ha experimentado un crecimiento económico impresionante durante las últimas décadas. Por otro lado, Colombia ha experimentado un desarrollo económico más modesto en comparación con China. Si bien ha logrado avances significativos en términos de estabilidad macroeconómica y desarrollo social. Desafíos económicos de ambos países. China enfrenta desafíos como la desigualdad de ingresos, la deuda corporativa elevada y la sobreproducción de ciertos sectores. Colombia enfrenta desafíos como la violencia relacionada con el conflicto armado, la corrupción, la informalidad laboral y la baja de productividad. Veremos un cuadro comparativo de las macroeconomías. El PIB en China es del 1%, en Colombia del 2%. El desempleo de China es del 5%, en Colombia del 10,4%. En China la inflación es del 3%, en Colombia del 8,35%. La pobreza en China es del 1,4%, en Colombia es del 37%. Un breve análisis de la
economía entre ambos países. Mientras China es una potencia económica global con un crecimiento rápido y una economía diversificada, Colombia es una economía en desarrollo con una estructura más limitada y una serie de desafíos internos. Sin embargo, ambas economías tienen el potencial de crecer y prosperar mediante políticas adecuadas, inversión de infraestructura y desarrollo de sectores claves. Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Mancilla Ortiz y les vengo a hablar sobre el desarrollo económico de Francia. Se dice que Francia es la séptima economía más grande del mundo por el PIB nominal. También decimos que Francia cuenta con una economía avanzada, ya que es la quinta potencia mundial orientada a los sectores industriales, agrícolas, tecnológicos y químicos. El PIB en 2023 fue de 2.947 billones de euros y en 2024 fue de 3.010 billones de euros. Su crecimiento fue de 2,6% en el 2023 y 1,7% en el 2024. A comparación con otros países, Francia es la sexta economía más grande del mundo por el PIB nominal, ya lo habíamos dicho, y la participación de Francia en el PIB mundial es de 2,1%. También podemos hablar de las causas del desempleo, que son la globalización, la automatización. Medidas para combatir el desempleo puede ser las reformas de mercado laboral, programas de formación, ayudas a la búsqueda de desempleo. Hablemos de la inflación. La inflación actual 6,2% febrero de 2024. Los alimentos son de un 12,1% y su energía un 15,7%. Algunas causas de la inflación son las reducciones en la cadena de suministro, la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de las materias primas. La pobreza actual en el 2021 es de 14,6%. Tenemos entendido que algunas causas de la pobreza son como la discapacidad, el desempleo, los bajos salarios, la falta de acceso a la vivienda. Tomemos algunas medidas para combatir la pobreza. Sería el aumento del salario mínimo, ya que una persona en Francia ya no está viviendo prácticamente del salario mínimo. La ampliación de la cobertura de la seguridad social, los programas de vivienda. Listo. Hablemos sobre las políticas económicas. Por ejemplo, la política monetaria. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en un 0,5 puntos porcentuales de dos ocasiones desde junio de 2022. Y la política fiscal nos dice que el gobierno también ha anunciado planes para aumentar el gasto público en sectores clave como la educación y la salud. Algunos retos es que la guerra en Ucrania está teniendo un impacto negativo a la economía francesa y algunas oportunidades son que la economía francesa tiene un alto potencial de crecimiento. Con esto doy fin a la explicación sobre la política monetaria de Francia. Gracias. Económico de Uruguay. Uruguay ha experimentado un desarrollo económico moderado en los últimos años, con una tasa de crecimiento del PIB de 2,3% anual. Este crecimiento se vio impulsado pues gracias a sectores económicos como la agricultura, la ganadería, el turismo y algunos otros servicios más, pero Uruguay también presenta algunos problemas internos como lo es la inflación con una tasa del 8,1%. Además, se le agrega un porcentaje significativo de la pobreza. Entre Uruguay y Colombia se puede ver que el Producto Interno Bruto tiene una economía mucho mayor Colombia frente a Uruguay, puesto que Colombia es mucho más grande en cuanto a su población, Uruguay es un poco más pequeño en su población. Y digamos, en términos de Uruguay, pues podría mostrar un rendimiento mucho superior del Producto Interno frente a Colombia, puesto que no tendrían que digamos, gastar más de su rendimiento, que se le ha visto un crecimiento mayor a Colombia en los últimos años en comparación a Uruguay, debido a su mayor tamaño y digamos la diversidad económica que tiene actualmente el país. Uruguay pues mantiene un crecimiento también estable, pero tiende a tener tasas de crecimiento más moderadas que Colombia, pues como lo hablamos anteriormente, por el tamaño y población del país.
de inflación y desempleo, ambos países han enfrentado desafíos con respecto a la inflación bastante grandes. En cuanto al desempleo, tanto Uruguay como Colombia han presentado una crisis, puesto que no se tienen unas políticas adecuadas, aunque Colombia está un poquito más elevado que Uruguay en este tema. Colombia y Uruguay tienen una política fiscal donde han implementado una economía para mantener una estabilidad macroeconómica. Uruguay mantiene un enfoque relativamente prudente en materia fiscal, buscando equilibrar los ingresos y los gastos públicos. Colombia en este ámbito ha enfrentado desafíos en términos de ingresos fiscales debido a la dependencia de los ingresos del petróleo. Monetaria, Uruguay ha utilizado una política monetaria que le ha brindado mucha mayor flexibilidad como instrumentos con las tasas de interés. Colombia, en su parte, ha tenido que asimilar el control de la inflación y ha utilizado herramientas como la tasa de interés y los requerimientos de reserva para incrementar un poco más su economía. Un análisis de la dinámica económica entre Uruguay y Colombia es que Uruguay y Colombia comparten algunas dificultades y desafíos en la dinámica económica, pues en cuanto a desempleo y en cuanto a la inflación, pero ambos trabajan en políticas para mejorar su economía y mantenerse estable. ¿Qué conclusiones nos deja la presentación de este trabajo? Que Colombia y México comparten algunos desafíos igual que Uruguay, China y Francia, pero vemos que países como China, Francia son una mayor potencia mundial frente a México, Colombia y Uruguay, ¿cierto? Vemos que China también, a pesar de que es una potencia mundial, tiene algunas complicaciones internas económicas.